En la W, la canciller. Señora ministra de Exteriores, María Ángela Holguín, feliz año. Bienvenida a la W. Muchas gracias, Julio. Feliz año para todos, a la mesa, a los oyentes. Todo lo mejor para ustedes en este año. La vi en las zonas veredales y pensé que usted necesitaba y merecía una pausita, pero ni siquiera la primera semana de enero. No, sí, descansé hasta el miércoles, Julio. Estuve del 29 al miércoles y vine a acompañar ayer al presidente a Mesetas. Bueno, hablábamos con el director de las zonas veredales, un ejecutivo muy pilo que se llama Carlos Córdoba. Y yo comenzaba a preguntarle por algo que me transmitió un poquito las declaraciones del presidente, que estamos un poquito colgados, pero la pregunta es, ¿tenemos la plata? Sí, afortunadamente ese pedazo está. Ha habido dificultades, obviamente. Uno cuando escribe en el papel a veces se le olvida lo que es la realidad. Esas zonas veredales, la gran mayoría están en unos sitios de difícil acceso, en donde pues era complejo todo. Hay que alquilar los terrenos, hay que hacer carreteras para que lleguen a esos lugares, no todas tenían acceso. O sea, no son terrenos abandonados, sino son fincas de unas personas. Fincas lejísimos. Ayer yo estaba muy impresionada, Julio, además de la belleza de ese sitio. Pero, por ejemplo, ¿cómo llegó ayer hasta el sitio? Aterrizamos en Tolemaida, de ahí salimos en un helicóptero hasta allá. Pero usted ve que ya hay carreteras, porque efectivamente hay, pero estuvieron los ingenieros del ejército en esa parte también, por ejemplo, acabando de abrir carreteras, y las siguen haciendo. Y eso que esta es, digamos, de las más fácil acceso. Entonces, parte de la demora, pues ha sido esa, obviamente. Llegar allá. Y que tiene que haber, se tienen que recorrer por parte del mecanismo de monitoreo, mínimo una vez al día, por absolutamente toda la zona. Entonces tiene que haber dentro de la zona también acceso por carretera que sea fácil. Se veía muy lindo el sitio, ¿no? Espectacular, Julio. La verdad le digo que ojalá, por ejemplo, sea de los sitios en que los colombianos podamos conocer. Sí. ¿Ese grupo guerrillero llega de dónde? Ese grupo son los que están ahí en el Meta. Ya estaban ahí. Estaban cerca ahí, no estaban exactamente ahí, pero estaban cerca. Tengo entendido, pero la verdad no estoy segura, que son 3 frentes que se van a agrupar ahí. Esa va relativamente adelantada. Ayer creo que se tomó una decisión que también va a agilizar mucho, y es que las mismas FARC van a adelantar su construcción. Ellos mismos se les va a entregar el material, porque creo pues que ahí, bueno, hemos visto cómo construyen rápidamente. Entonces creo que esto va a agilizar mucho más. Pero hay que darle los materiales, la plata. Los materiales, y ellos lo construyen. O sea, estamos en el camino un poco lento. Estamos en el camino un poco lento, pero yo creo que ahora con este acelerador va a mejorarse. Había muchos problemas en varias zonas. Tuvimos una reunión. Hoy se va a llevar a cabo otra, y creo que ahí vamos a destrabar parte de los problemas que tenían varias de las zonas. Se ha presentado cerca del municipio de Fonseca un problema con el monitoreo de las FARC. Un video donde aparecen unos oficiales de las Naciones Unidas bailando con guerrilleras de las FARC la noche de Año Nuevo. Se ve claramente que tienen su chaleco, y pues eso generó una molestia pues en un sector de la opinión pública que sabemos que no está de acuerdo con el proceso de paz, o que no simpatiza con algunos puntos del proceso de paz, y que estoy seguro que también quieren la paz. Pero como si eso fuera poco, eso le generó una molestia a las Naciones Unidas, quien retiró a los 3 observadores y al jefe de la misión, por llamarlo de alguna manera. Hablamos esta mañana con el vocero de las FARC allá para preguntarle por qué ellos también retiraron el monitoreo. Y dice que un sector de la opinión pública presionó, un sector guerrerista, para que las Naciones Unidas tomaran esa decisión. Yo quería preguntarle, para que los oyentes entiendan, independientemente de lo que usted nos va a contar ahora, si fue oportuno o inoportuno el baile, ¿cómo funcionan esas unidades de monitoreo de Naciones Unidas? ¿Qué injerencia tiene el gobierno de Colombia para decirle retire a estos, o ponga a otros, o no nos gustó esto? ¿Eso cómo funciona? No, Julio, en principio nosotros como gobierno no tenemos ninguna injerencia. Ellos tienen un sistema en que
designan a las personas para cada una de las zonas y para cada uno de los mecanismos de verificación y cada uno de los equipos, y el gobierno pues ahí no entra a decidir si queremos unos o queremos los otros. Eso es discrecional completamente de Naciones Unidas. En este caso, ¿qué pasó? Y yo sí en esto quiero ser clara de la posición del gobierno. Nosotros creemos que la ONU tiene que ser neutral. Y para ser neutral y poder cumplir con su misión de verificación y de monitoreo, pues la idea no es que esté bailando con unos ni con nadie. Por eso mandamos la nota a Naciones Unidas el día 3 de enero, cuando vimos el video. Nos contestó el subsecretario Feldman diciendo que teníamos razón, que las Naciones Unidas, los observadores, pues tienen que mantenerse neutrales y para ellos es fundamental. Y tomaron la decisión, después de hacer una investigación, de retirar 3 de los observadores. En eso nosotros ni presionamos ni pedimos, les dijimos esto tiene que haber correctivos porque estamos hasta ahora empezando. Si esto es empezando, no quiero pensar qué más pueda pasar después. No, los domingos un piquete. Entonces sí es mejor parar. Creo que para Naciones Unidas es muy importante mostrar que toma este tipo de decisiones porque Naciones Unidas tiene un despliegue, en este caso no son armados, pero Naciones Unidas tiene un despliegue de gente en muchas partes del mundo donde ha tenido muchos inconvenientes y donde le han criticado que no reacciona. Entonces sí creo que en este caso, que para ellos es tan emblemático el del proceso de paz en Colombia y este monitoreo, que es la primera vez que se da un monitoreo de tripartita, sí creo que quieren que esto se dé la mayor transparencia y la mejor manera. Pero ministra, la queja de ellos, porque esto se tiene que arreglar, la queja de ellos es que no se sentaron con ellos y charlaron con ellos y les dijeron, mire, aquí pasó esto y vamos a cambiar los observadores, sino que unilateralmente los cambiaron sin avisarles. Bueno, pero es que eso sí, Naciones Unidas toma las decisiones que quiera con relación a sus observadores. O sea, aquí ni el gobierno ni las FARC puede decidir, ni puede sugerirle a Naciones Unidas qué es lo que quiere y a quién quiere en sus sitios. Entonces, en esto sí, Naciones Unidas hace lo que quiere. Ellos dicen que adelantaron una investigación y que a raíz de esa investigación tomaron la decisión del retiro de estas 3 personas. Pero, canciller, cuando el delegado de las FARC que habló esta mañana con nosotros nos dice que hubo presión de sectores guerreristas, uno podría pensar que sí se puede haber configurado en presión la nota que fue enviada por la embajadora en Nueva York ante Naciones Unidas de nuestro país, Mariama Mejía, porque eventualmente ustedes podrían haber hecho otro camino que eventualmente no hubiera llevado a las Naciones Unidas a tomar esta decisión, pero al enviar esta nota, al hacerla pública, pues uno sí siente que el gobierno colombiano le estaba pidiendo a Naciones Unidas que tomara una determinación, y eso pues sí se puede configurar en presión. Mire, primero la nota es del gobierno colombiano, la decisión del gobierno de que queremos que el monitoreo sea un monitoreo transparente en los 6 meses que debe estar la misión política de Naciones Unidas. Y lo que le decimos es, mire esto que está pasando y tome las medidas que usted considere. En ningún momento le dijimos que hubiera un retiro, ni que tomara decisiones. Tomaron las decisiones que ellos consideraron después de hacer una investigación que correspondía al caso. Y yo vuelvo y les repito, Naciones Unidas en diferentes países del mundo ha tenido problemas con sus no con este tipo de observadores, sino más con los cascos azules. Y yo sí creo que está completamente jugada a que este mecanismo tripartita, que es novedoso y que es la primera vez, le funcione impecablemente. Y esta es la decisión que toma. O sea, ministra, esto se supera sentándose otra vez con los señores y diciéndoles, esto no puede volver a pasar, no podemos seguir con bailes y con guachafita, Naciones Unidas tiene que tener una posición neutral, por eso se hizo el cambio y las FARC lo tienen que entender. Exacto, y eso se lo dirá Naciones Unidas a las FARC. Ahí no tiene que ver el gobierno. No. Nos llamó la atención esta mañana el comandante de las FARC que habló, porque nos dijo, óigame, es que nos estamos gastando nuestra plata. Escuche la frase. Ahorita los PPT nos estamos abasteciendo nosotros mismos con nuestras reservas que teníamos. El presupuesto que teníamos de guerra, que ahora lo estamos agarrando para el presupuesto del sostenimiento de la paz. Entonces, con eso es que nos hemos estado ahorita solventando. Entre otras cosas, ya entramos en una situación bastante crítica en cuanto a abastecimiento y todas esas cosas. Volvemos al tema. Allá puede estar pasando lo mismo, que no esté llegando el presupuesto para esa zona, pero llama la atención es que nos estemos gastando el presupuesto de guerra, es decir,
¿Las FARC anda con unas tulas de su presupuesto de guerra? Bueno, porque yo me imagino que lo que tienen previsto, mejor dicho, lo que está diciendo es que lo que normalmente nos gastamos para la alimentación lo estamos sigue el mismo gasto por parte nuestro. No, aquí no entró el gobierno a pagar la comida y pagar el sostenimiento de las FARC mientras estén en las zonas. Pero yo le digo algo, Julio, cuando nosotros estuvimos en La Habana, en las conversaciones que hubo en esta subcomisión, yo me acuerdo perfectamente que Carlos Antonio Lozada decía, nosotros nos mantenemos el primer mes si es necesario, porque sabemos que la logística va a ser compleja en el inicio. Así que en eso me parece que es entendible que se estén gastando algo, porque la logística sí es muy difícil. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? El tema de la contratación, Julio, que en eso lo mirábamos ayer en la reunión con el presidente, que es bien difícil. Entonces es una licitación nacional para alimentar a gente que está en Buenos Aires, Cauca, en planadas, en mesetas. O sea, no hay nadie que pueda una sola cabeza poder alimentar a todo el mundo. Un proveedor. Entonces, ¿por qué no pensamos en proveedores regionales? ¿Por qué no pensamos que mucha de la gente que vive cercana puede ayudar y puede alimentar y digamos de alguna manera también se va a generar empleo? Entonces eso es en lo que se está, y en eso Carlos Córdoba de la Oficina del Alto Comisionado está trabajando, porque sí tiene que haber una logística mucho más fácil para alimentar y para poder llegar con los alimentos a todas partes. Pero ministra, un oyente se pregunta, un oyente crítico del proceso, bueno, pero una vez que ya la logística se supere, llegue el proveedor y se comiencen a alimentar, ¿ellos van a devolver la plata de la guerra o van a seguir con las tulas? No, eso precisamente, se acuerda que ellos sacaron un comunicado y después quedó en el segundo acuerdo, y ese presupuesto va a entrar a la restauración, a lo que puedan ser vías, desminado, pago por las víctimas. Eso es lo que ahora se va a trabajar. Exactamente es qué es lo que va a pasar con los recursos de las FARC en el gasto para las víctimas, para lo que van a hacer de carreteras o de desminado, y eso pues me imagino que lo va a tratar ahora el alto comisionado con ellos. Vamos a Venezuela, señora ministra. Hay una tremenda molestia en la frontera. Empresarios, hemos escuchado a los voceros de la Cámara, hemos escuchado a los alcaldes de la frontera que están en la oposición, el más fuerte es el de Ureña, criticando la debilidad del gobierno colombiano con el tema de la gasolina. Hay decisiones que toma Venezuela en las que Colombia no puede hacer nada. Pero nos decían ayer, nosotros ya nos acostumbramos a vivir con la frontera cerrada. O la abren o la cierran, pero no la pueden estar tocando a conveniencia del señor Maduro en Venezuela. Yo quiero darle mi impresión históricamente con el tema de la frontera. Cuando el presidente Maduro está en líos internos, acude a la frontera. Y él sabe que ese es un mecanismo para rodearse un poco de solidaridad cuando tiene dificultades, que es frecuentemente. ¿A usted le da la misma impresión que cada vez que el gobierno de Venezuela tiene un lío, no lo pasa a la frontera? Bueno, es que cada vez que tiene un lío, que ahora es como el estado natural, es contra nosotros. Entonces, pues, pero mire, Julio, yo le quiero ser franca de lo que ha pasado con la frontera, que creo que como en todas las crisis son oportunidades. Venimos trabajando desde hace un año con los gremios, con todas las asociaciones en Cúcuta especialmente, con el gobernador, con los alcaldes, en donde tenemos que tener claridad de que Cúcuta tiene que mirar hacia Colombia. O sea, que el país, todo el norte de Santander, Arauca y La Guajira tienen que mirar hacia el interior, y ese es el esfuerzo que se ha hecho en infraestructura, en las carreteras. Y la idea, ¿cuál es? La idea es que cada decisión que toma Venezuela no nos haga salir de ese camino. Y ese camino pasa por el tema de la gasolina. Si nosotros vemos antes del cierre de la frontera, el caos que había en Cúcuta, donde había pimpineros por todas partes, donde el contrabando de gasolina era en todas partes, y lo que tenemos hoy en día, que ya es un control, yo le diría casi absoluto, donde Cúcuta se está abasteciendo por gasolina que le manda el gobierno nacional, subsidiada, que le cuesta al gobierno nacional
unas cifras impresionantes. Así es, pero esa fue la decisión que tomó el gobierno nacional para que no vivamos de la gasolina venezolana y podamos más bien concentrarnos en lo que necesita Cúcuta para, sin Venezuela, pueda sobrevivir y salir al otro lado. Esa decisión que tomamos no la vamos a cambiar con esta decisión del presidente Maduro de que va a vender gasolina en la frontera en pesos. No vamos a abrir la frontera. En eso hemos trabajado. El día 20 de diciembre tuvimos una reunión que fuimos con el presidente, con todos los gremios, con el gobernador, con los alcaldes, donde dijimos, esto es lo que vamos a hacer. ¿Estamos todos en este barco? Sí, no queremos seguir dependiendo de Venezuela, ayúdenos a que no. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Tomaron esta última decisión de que vendían gasolina en la frontera, no vamos a abrir para carros en la frontera y no vamos a dejar que otra vez nos invada la gasolina de contrabando en Cúcuta. En eso está trabajando la Polfa, está trabajando la policía, el ejército, todo el Ministerio de Defensa en trochas y en todas partes para trancar ese contrabando, y por el momento no vamos a abrir a carros. Habíamos pensado por solicitud de los cucuteños que íbamos a abrir paulatinamente, porque ellos quieren tener la frontera abierta. Ante esta nueva situación dijimos, vamos a mantenerla cerrada por un tiempo más, y en eso nos vamos a mantener. Canciller, muy buenos días, la saludo desde Cúcuta. En medio de esta situación que se vive en la zona de frontera y cuando se tienen comunicaciones del lado colombiano y venezolano, ya usted ha sido muy enfática en referirnos que Colombia entonces no permitirá ese acceso a esas estaciones internacionales de combustible. ¿Se van a restablecer entonces esas mesas de trabajo que se adelantaron durante algún tiempo y que se paralizaron, por decirlo de alguna manera, para generar entonces la reapertura gradual de la frontera próximamente? Mire, teníamos un cronograma y efectivamente íbamos a abrir a vehículos en un corto tiempo. Ante esta nueva decisión del gobierno del presidente Maduro de las estaciones de servicio, la vamos a aplazar, porque no queremos otra vez, después de que lo que hemos logrado en Cúcuta, de que vivamos con la gasolina colombiana, que podamos no estar al vaivén de las decisiones de Venezuela, porque hoy día abren, pero no sabemos si en un mes, frente a cualquier cosa, vuelven y cierran, y otra vez caemos en lo mismo. Entonces, nos vamos a mantener, hay suficiente gasolina, el Ministerio de Minas sigue mandando la gasolina que la ciudad y que la región requiere, y por ahora no vamos a abrir a vehículos. Canciller, pero este tema de la gasolina, ¿usted ha tenido la posibilidad de hablarlo con su contraparte en Venezuela o han enviado algún tipo de comunicación para decirles, oigan, esto no nos sirve y termina bloqueando lo que ambos países quisiéramos en algún punto, que es reabrir la frontera? Eso es una conversación que tiene el ministro de Minas y el ministro de Energía de Venezuela. ¿Pero ya? Se dio una primera reunión, pues una primera conversación, después no se pudieron volver a reunir. De esta decisión pues supimos como supieron todos por los medios, y estamos esperando que pueda haber una reunión entre los ministros para que hablen de ese tema. Pero eso significa, canciller, que hoy día esa relación y esa comunicación con Venezuela no está fluyendo tan bien como podría. No, está fluyendo cuando tenemos diferentes temas puntuales con el cronograma de la frontera, pero estaba previsto que los ministros de Minas se reunían antes de cualquier decisión. No se dio, estamos esperando que se dé, pero mientras tanto nos mantenemos en que la frontera no va a haber paso de vehículos. Canciller, pero la decisión de mantener el actual esquema de los precios de combustibles en Colombia en este momento está afectando a los distribuidores de Colombia, porque pues la frontera es muy cercana y lo único que tienen que hacer los carros es pasarla para comprarla en menos de 2.000 pesos el galón de gasolina en Venezuela, y sin duda alguna pues los colombianos están jugando con una desventaja bien grande. Pues mire, lo que nos dicen a nosotros las estaciones de servicio y la gente en Cúcuta es que si Colombia le mantiene, si el gobierno le mantiene exactamente la cantidad de gasolina que está mandando, para ellos está perfectamente bien y no necesitan ir a abastecerse. Además tenemos que pensar, y es que no podemos seguir al vaivén de Venezuela. En eso lo hablamos claramente en esa reunión del 20, están todos absolutamente de acuerdo, porque hoy día hay gasolina, pero dentro de un mes no sabemos si haya o no haya. Y por el momento, con la cantidad que les está llegando, están abastecidos sin ningún problema. Señora ministra, usted ha tenido el buen tacto de mantener las relaciones diplomáticas con Venezuela en momentos de muchísima dificultad, diferentes grados de dificultad. Y por eso es que pues las cosas ahí siguen, porque usted todavía tiene un teléfono con el presidente Maduro.
Ese teléfono, volviendo a la pregunta de Juan Pablo, ¿continúa? No, pues ese teléfono no está hace mucho tiempo. Yo tengo una comunicación con la canciller. Tenemos una buena comunicación cuando cuando hay reuniones. Y mi teléfono es la canciller. Digamos que también yo soy consciente de la cantidad de dificultades por las que atraviesa Venezuela. O sea, esto es un mínimo de la cantidad de problemas que tiene permanentemente. En este caso, lo que hemos dicho y hemos sido, digamos, muy, muy francos y muy claros es este tema de la gasolina. Por ahora no nos interesa, estamos bien, estamos con la gasolina que necesitamos para que Cúcuta y la región funcione perfectamente, y cada vez que haya problemas, pues ahí nos comunicamos. Con el presidente Maduro hace mucho tiempo que no. Lástima. Ministra, Colombia es cuidadoso de las relaciones con Venezuela por cuenta del proceso de paz. ¿Eso influye? Lo que ayudaron, hay cierto nivel de gratitud, hay alguna deuda con Venezuela y a veces nos toca tragarnos unos sapos. Mire, Colombia es respetuosa de esa relación porque es una convencida de que tenemos que tener buenas relaciones con todos los vecinos. Porque un país que no logra tener relaciones con sus vecinos realmente se le complica la vida más de lo que se le tiene que complicar. Entonces sí somos unos convencidos que cada vez que hay un problema tratar de resolverlo, porque no queremos ser un país ni conflictivo ni que esté al vaivén de lo que pase en cualquiera de los países vecinos. Entonces básicamente ese es como nuestro objetivo. El segundo, pues obviamente, y lo hemos dicho muchas veces, estamos agradecidos con Venezuela por toda la colaboración que ha dado en el proceso de paz, desde el primer día del presidente Chávez hasta el final del proceso. Siempre estaremos agradecidos con Venezuela. Pero también es clarísimo que las cosas se resuelven hablando, Julio. Nosotros no creemos que los problemas con Venezuela se resuelvan simplemente ni a los alaridos, ni que eso pase a otras instancias. Y tercero, que es grave, es lo que pasa en la frontera. Nosotros sí somos unos convencidos que la frontera es muy vulnerable a cualquier tema que pase entre los dos países, y lo hemos tratado de la mejor manera de mantenerla, de que no haya problemas. Es demasiada gente que vive en esa frontera, muy vulnerable. Así lo vimos cuando la crisis de agosto del 2015, y para nosotros eso es realmente trascendental. Sí, es que el problema de la frontera es que no hay frontera, porque son familias que han convivido sin frontera, de Venezuela y de Colombia. Señora ministra, a propósito de las buenas relaciones que debe tener con los vecinos, desde hace varios días nos han llegado informaciones sobre UNASUR. UNASUR es un inmenso edificio que tenemos en Quito, los países de la región, en donde hay unos secretarios que pasan, y últimamente como que UNASUR ya no tiene sentido de ser. ¿Usted no piensa lo mismo? Mire, yo creo que los mecanismos de integración son importantes en las regiones cuando tienen como sus objetivos claros de que tienen que ser para que se enriquezcan las relaciones y para que aprovechen sus ciudadanos. Y creo que en eso UNASUR tiene unos temas trascendentales que no le han puesto sus secretarios la atención suficiente. Y es, por ejemplo, el tema de infraestructura, de la integración de infraestructura, de los temas de salud, de temas como educación, de temas donde a todos nos interesa que nos vaya bien. Y si a uno nos va bien, a los otros nos va aún mejor. El mismo tema de defensa, son temas que son trascendentales. Pero desafortunadamente se ha vuelto mucha ideología en la mitad de todas las discusiones en UNASUR, y obviamente todos sabemos que la región tiene diferentes modelos políticos y económicos. Y que cambiaron. Y que hay unos que cada vez son como más radicales, y que hace todavía más difícil ese tema. Pero yo creo que UNASUR es importante a nivel de América del Sur, y ojalá que retomemos como ese camino en donde debería aprovecharse más. Sigamos hablando de los vecinos, señora canciller, porque así como tenemos problemas en Venezuela, debemos reconocer que
Con Ecuador se han mejorado las cosas. Tenemos una relación maravillosa con Ecuador, un país que empuja muchísimo. Pero Gonzalo en Panamá tiene pregunta, porque allá tenemos una canciller que queremos mucho aquí en la W, pero que se queja mucho por el tema de comercio, que no está en su resorte, pero que le termina llegando a su escritorio tarde o temprano las diferencias que hay con la Organización Mundial de Comercio. Gonzalo, desde Panamá, le escucha la canciller. Canciller, muy buenos días. Yo tengo dos preguntas puntuales. La primera es, ¿Colombia va a eliminar de una vez por todas los aranceles a los productos de la zona libre de Colón? Y la segunda es, ¿cuándo por fin se va a firmar el tratado para evitar la doble tributación entre ambos países? Mire, le empiezo por el segundo punto. El tratado que se venía, pues que se negoció, que era doble tributación y donde estaba todo el intercambio de información financiera, pues paró en la medida en que todo el tema de la información financiera, en el momento en que Panamá entra, hace su intención de querer entrar en la OECD y en la reglamentación de la OECD, pues ahí nosotros no tenemos necesidad de ya nada bilateral, sino que estaríamos beneficiándonos, como se van a beneficiar todos los países, de esa decisión de Panamá en un transcurso de 2 años, creo que está listo para el 2018, entonces ahí nosotros decidimos que ya no necesitábamos ese tratado. Entonces, doble tributación por el momento no hay. Y en el tema de los aranceles, lo que se ha hecho es exactamente lo que la OMC nos ha dicho. No hemos hecho absolutamente nada distinto. Tiene un arancel permitido por la OMC. Y lo que hemos querido es que haya una reunión de los ministros de comercio donde se sienten y podamos trabajar realmente coordinadamente y sin discriminar las actuaciones de uno y del otro país. Espero que poder tener una conversación con la vicepresidenta pronto y podamos hacer esa reunión en este mes de enero. Canciller, le cambio de tema. Andrés Felipe Arias. En este tema, pues las diferencias entre el Estado colombiano y la defensa del exministro que fue condenado en el país, pues tiene que ver con la existencia o no de un tratado de extradición vigente entre Colombia y los Estados Unidos. En el año 2011, el presidente Juan Manuel Santos decía lo siguiente. Nosotros tenemos un tratado de extradición con Venezuela, no tenemos un tratado de extradición con Estados Unidos. Eso es algo que la gente no sabe. ¿Por qué ahora el Estado colombiano sostiene que sí hay un tratado de extradición vigente con los Estados Unidos, a pesar de que el presidente en el año 2011 decía que no existía? No, es que lo que es claro es que en el caso colombiano, el tratado que se firma con Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia de la época, porque fue año 89, lo declara inexequible, pero en los Estados Unidos no. En los Estados Unidos ellos tienen un tratado de extradición y los tratados se acaban cuando uno de los dos pues lo renuncia a ese tratado, y en este caso no ha sido así. En el caso nuestro, nosotros lo que hacemos es que actuamos conforme al Código de Procedimiento Penal, y por eso es que podemos enviar las personas que nos solicitan apegados al Código de Procedimiento Penal. Entonces, pues, digamos que es aplicable, llamémoslo si quieres, y la palabra vigente, hay tanto ruido, la palabra es que sí se aplica. Los Estados Unidos aplica lo que tiene como tratado, y en el caso colombiano aplicamos el Código de Procedimiento Penal. Pero en esto yo le quisiera hacer como una claridad, porque me parece que realmente han argumentado una persecución del gobierno colombiano donde realmente no hay absolutamente nada. ¿Qué le pasa a un juez, en este caso la Corte Suprema de Justicia, que impone una medida de aseguramiento y que impone una pena por un delito? Pues que tiene la obligación de reclamar su extradición. Ese juez, no el gobierno colombiano. La Corte Suprema tiene la obligación de pedirle al país donde la persona que ha sido condenada esté. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento es que le manda al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia le manda a la Cancillería para que la Cancillería lo tramite. Pero esto es una decisión de la Corte Suprema de Justicia, porque además esa Corte tiene la obligación de reclamar a una persona que ha sido condenada y que no se encuentra en el país. Entonces aquí no es una decisión del presidente Santos, aquí no es una decisión del gobierno, aquí es porque nosotros queremos o no queremos, absolutamente. Esto es una Corte Suprema que pide
que el señor tiene que estar aquí. ¿Qué fue lo que hicimos en diciembre? Que es ahí cuando volvieron a decir que habíamos vuelto a pedir. El juez que lleva el caso nos pregunta con base en qué ustedes están solicitando esa extradición. A lo que le contestamos con base al Código de Procedimiento Penal colombiano, y esta es nuestra argumentación. Eso fue lo que le contestamos al juez que nos preguntó. Y nos preguntó en diciembre para contestarle, no sé exactamente qué fecha, a principios de diciembre. Esa es la siguiente, que es de donde surge toda la nueva recriminación de que el gobierno insiste en la extradición. Le contestamos a un juez que sí podemos hacerlo, y esto ha sido una interpretación que se ha hecho desde el año 89. En el gobierno del presidente Uribe fueron 5 personas solicitadas de la misma manera, en la misma interpretación, que es la Corte Suprema de Justicia. Además tiene la obligación, nosotros lo que hacemos es tramitar eso. ¿Quedó claro, Lucas? Sí, claro. Señora Canciller, el fiscal general está aburrido de muchos casos de corrupción en Colombia y en cooperación con los Estados Unidos ha permitido que se armen casos en los Estados Unidos sobre personas relacionadas con la corrupción en nuestro país, particularmente con unos casos en que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no pasa nada por todo el ejercicio jurídico que hacen ciertos abogados que son campeones de dilatar los procesos. Y el fiscal encontró un mecanismo, es el dinero de la corrupción terminó dando una vuelta por Panamá hacia los Estados Unidos, así de que Estados Unidos puede pedirlos en extradición. ¿Usted qué piensa de ese mecanismo que ha escogido el fiscal para luchar contra la corrupción? Mire, Julio, cualquier mecanismo para la corrupción me parece que es fundamental, porque... ¿Pero técnicamente lo ve viable? Yo, de verdad, no le puedo contestar. Eso dejémoselo al Ministerio de Justicia que lo interprete, no sé. Pero cualquier cosa que sirva para la lucha contra la corrupción me parece que hay que mirarle el lado. Bueno, ministra, entonces ayúdeme tal vez a resolver esta otra inquietud. Y es que hace un par de días corrió un fuerte rumor que además pues fue confirmado por una persona que fue muy cercana al proceso de paz, un analista en seguridad muy destacado, que es Ariel Ávila. Y él dijo que Colombia sí elevó una petición a los Estados Unidos, y particularmente cuando estuvo aquí el vicepresidente Joe Biden, para que el presidente Obama le diera la libertad y mandara a Colombia a Simón Trinidad. ¿Eso pasó? No, formalmente nosotros no hemos hecho ninguna solicitud. ¿E informalmente? En lo que respecta a mi caso, no. Y yo le puedo decir que en la reunión que tuvimos con el vicepresidente Biden, ahora en diciembre que vino, no se tocó el tema. Canciller, como esa historia da vueltas y depende ya únicamente de los próximos días en donde el presidente de los Estados Unidos perdona un poco de gente, entre ellos ha perdonado históricamente el presidente a narcotraficantes y a responsables de delitos graves, pero es una potestad que tiene el presidente. El cuento se repite y ya estamos solamente en el día del perdón de Barack Obama. ¿Usted en alguna reunión ha escuchado que se le haya pedido al gobierno de los Estados Unidos que considere la posibilidad de perdonar al señor Trinidad? No. O sea, eso nunca ha pasado. Digamos, en reuniones en las que yo hubiera estado, no. Señora Canciller, vamos ahora a otro tema que pues también preocupa un poco. ¿Qué va a pasar con el nuevo gobierno de los Estados Unidos? Hablábamos con el director del Banco de la República que el mundo se iba a acabar, ¿no? Y Hollywood se iba a vivir a Canadá y las empresas se iban a ir, y está pasando lo contrario, que le están enviando señales al nuevo gobierno de que quieren apoyar su proteccionismo, y tenemos una bolsa de Nueva York en 20.000 puntos, es decir, una economía americana muy fuerte. ¿Le preocupa a usted que temas que se han manejado de acuerdos entre los dos países sean revisados en el nuevo gobierno? Pues mire, Julio, yo creo que el mundo entero está hasta en la expectativa de lo que va a pasar a partir del 20 de enero. Y creo que no tanto para los Estados Unidos, sino para los países va a ser un cambio grande. Vimos lo que le pasó a México esta semana, con el retiro de Ford de una inversión de $1.300 millones o $1.600 millones, 3.000 empleos, pues sencillamente por la... Y Toyota.
Así que lo que se nos viene no va a ser fácil. Creo que el replantear los tratados de libre comercio pues es abrir un boquete terrible en el comercio mundial. No veo tan claro cómo puede ser, pero bueno, estas decisiones, simplemente decir voy a sancionar a compañías o voy a ponerles unos impuestos gigantes a compañías que estén por fuera, ya con eso tienen pues las compañías para no mantenerse en los diferentes países. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, pero digamos, esto esta semana ya es preocupante. Primera tarjeta amarilla. ¿Le preocupa también que cambien las relaciones con el apoyo al proceso de paz? No, fíjese que eso sí no creo. Eso me parece que siempre ha sido un apoyo bipartidista. Colombia tiene esa grandísima ventaja. Todos de los senadores, tanto republicanos como demócratas, y en este caso los republicanos, son muy convencidos del proceso de paz, muy convencidos del rol que Colombia ha jugado, por ejemplo, en Centroamérica, en apoyar a Centroamérica. Para ellos eso ha sido muy importante. Creo que en eso no vería yo cambios. Espero no equivocarme en ese apoyo. Canciller, le cambio del tema y es una empresa multinacional que está en Colombia, Odebrecht, que está involucrando funcionarios colombianos en investigaciones de corrupción. Se ha cuestionado mucho esta empresa si es necesario que se vaya del país, cosa que le haría daño a la economía colombiana. Sin embargo, en Perú conocimos que tienen acuerdos con la Fiscalía para que le pague esta empresa al gobierno de Perú para que puedan entregar información y así se pueda trabajar contra este caso de corrupción. ¿Colombia debería hacer lo mismo? Pues lo oí esta mañana ustedes hablando con era el fiscal peruano. El congresista. El congresista. Sí, el presidente de la comisión. La verdad me parece una buenísima idea, pero eso ya le tocará al señor fiscal. Sí, y al doctor Andrade, porque seguimos especulando con la configuración del delito transnacional y ahí seguimos. Los peruanos dijeron no, pagan e informan y hablamos. Y pagaron e informaron y hablamos. Señora Canciller, a usted le ha tocado... Pues no le ha tocado porque usted hace las cosas que quiere, pues aplazar algo natural, que es, después de 4 años de canciller, pues decir, suficiente, tengo unos sueños distintos en la vida y tenía pues un plan sabático, académico, personal, ya ni sé. Y entonces aparece el proceso de paz en su peor momento y el presidente le dice, no, mire, canciller, aplace un poquito este tema y ayúdeme porque si esto está haciendo agua y yo la necesito en la mesa de negociación de La Habana. Y efectivamente, va usted a La Habana y con sus compañeros, pero usted lideró la operación de salvamento del proceso de paz que estaba muy mal. Y cada vez pasan cosas y entonces ahora, no, canciller, yo no sé, pero esperemos a ver qué pasa con el nuevo gobierno, porque la que maneja a los republicanos y a los demócratas es usted, y esperemos esta cosa de Naciones Unidas, porque la experta de Naciones Unidas es usted. ¿A usted no le preocupa que se le vaya aplazando y aplazando pues el merecido descanso, pausa, sabático, o sentarse a mirar en Villa de Leyva las cometas? ¿No le da miedo que se le vaya aplazando y aplazando la posibilidad de ya recuperar su tiempo? Yo no quiero que se vaya. Pues Julio, digamos ya casi, completamos 6 años y medio uno de canciller, que el 80% del tiempo es montado en un avión, con todo lo que eso implica de deterioro de salud, de energía, de todo, pues... Más para una mujer la ropa, el peinado, las cosas diferentes de un hombre. Sí, realmente ha sido duro. Pero yo le quisiera, en su reflexión, que le agradezco mucho todas sus palabras, decirle 2 cosas. Uno, en el tema de la paz. Eché una mano con todo el convencimiento y todo... el optimismo de que este país tiene que vivir en paz, pero sí quiero hacerle un grandísimo reconocimiento al doctor de la Calle y a Sergio Jaramillo y a todo el equipo, porque fueron ellos los que realmente lograron. Yo también lo entiendo, pero... ahí eché una manito. Sí, fue fundamental, pero reconózcame que en ese momento usted ya había tomado una decisión. Sí, de acuerdo, y ahí entonces sí. El presidente
me pidió que si bueno, entonces hay una manito, después sí. viene la firma. Usted dice, bueno, ya cuando firmen esta vaina, yo ya quiero mi tiempo. En lo que viene ahora, firman una vez, 2 veces y aquí seguimos. En lo de Estados Unidos le digo que hemos tenido unos excelentes embajadores. Ahí sí no me necesitan absolutamente para nada. Ahí simplemente trato de dar mis opiniones y mi visión, pero ahí, gracias a Dios, los embajadores han sido buenísimos, así que no creo que la necesidad es, digamos, el compromiso con el presidente, el compromiso con todo lo que está haciendo. Yo, además me pasa que oigo tanta crítica que me parece injusta, que eso me da como energía para seguir y seguir apoyándolo y seguir colaborándole, porque sí estoy convencida que el país le va a reconocer no solamente la paz, el tema de infraestructura, el tema de sacar a la gente de la pobreza, el que el país sea distinto en el exterior. Bueno, no solamente la gente, me imagino que no le ha llamado mucho la atención, pero que una revista como el The Economist decida que Colombia es el país del año, en lo que lo positivo y las oportunidades que eso nos puede generar en el mundo en este año, que hay que trabajarles. Pero vamos a ver, Julio, sí. Yo sí también... Vamos para 7 años. No. Sí, vamos para 7. Y ya 7, pues 8, que da lo mismo. Señora Canciller, usted ha tocado un tema que a mí me llama mucho la atención en el exterior. Y la gente me lo pregunta, y a usted se lo deben preguntar mucho más, y sobre todo personas mucho más importantes. ¿Por qué el presidente de la República es tan popular por fuera y tan impopular por dentro? ¿Usted qué le responde a un colega suyo de Chile, de la China, de Suecia, de su viaje ahora por Italia? ¿Por qué Colombia se ve tan bien desde afuera y adentro el antisantismo llega a esos niveles? ¿Es antisantismo, antigobierno, anti qué? Bueno, son 7 años, ¿no? Partamos de ahí, Julio. La gente también se cansa de los gobiernos. Fuera de eso, este país no estaba acostumbrado a gobiernos tan largos, solamente los 2 últimos. Entonces, yo creo que la gente de a 4 en 4 como que cambiaba de canal y le daban el chance 2 años a un presidente y después agarraban a darle palo, pero le daban todavía como un margen. Yo también creo que es que los colombianos valoramos poco. Yo ayer oí al presidente en mesetas y oíamos a la gente en mesetas, al alcalde, a las juntas de acción comunal, diciendo no hubo muertos, no hay violencia. Mire, uno decía una cosa que me impresionó mucho, y si usted sabe lo que es acostarse uno por la noche y saber que no le van a golpear la puerta y lo van a sacar y de pronto no va a volver. O sea, todas esas cosas, pues obviamente la gente en Bogotá o en las ciudades grandes no se lo imagina. Pero sí creo que nosotros valoramos poco lo que hemos hecho y lo que tenemos como país. Y bueno, siempre uno busca a quién darle el garrote suficiente para poder uno estar tranquilo. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? Pues al gobierno. Pero sí creo que afuera se dan cuenta del cambio impresionante de este país. Una cosa que no tiene nada que ver con la paz, Julio, la infraestructura. Usted mira el mapa de lo que recibió el presidente Santos y el mapa de hoy o de lo que va a hacer en el 2018, el mapa de carreteras de este país, y es otra cosa completamente distinto, que eso para los inversionistas y para el extranjero pues es el camino en que va a poder tener un país desarrollado, en que va a poder invertir, en que va a poder sacar a puertos en horas razonables. O sea, eso tiene toda una cantidad de repercusiones que la gente no ve. Pero afuera sí nos ven como un país en transformación, un país que dentro de la región tal vez en este momento somos de lo mejor. Y bueno, hay que aprovecharlo afuera. Ministra, ya vamos a terminar, pero usted acaba de decir algo muy importante que le pasó ayer. Pasó esta mañana. El señor de las FARC nos dijo, ¿ustedes por qué no llaman a la gente de la región y le preguntan qué piensan de esto? Entonces Juan Pablo dijo, pues llamemos al alcalde del municipio que es cabecera, que es Fonseca. Y le preguntamos, un alcalde elegido por Opción Ciudadana. Y le preguntamos, y dijo exactamente lo mismo. Oiga, es que es muy triste que este ejercicio de Conejo era el más avanzado, iba muy bien, aquí se respira otro clima, tenemos un optimismo, esta es una zona muy golpeada. Esto me lleva a preguntarle sobre la impopularidad del gobierno, por lo que usted acaba de decir y por lo que dijo ese alcalde, que este es un tema de las grandes ciudades, de los conglomerados, de los empresarios, mejor dicho, ¿este es un tema de los ricos?
Yo no le diría a los ricos, porque en las ciudades pues no solamente viven ricos. Yo creo que es de una lejanía sobre la realidad del país rural. O sea, la gente no sabe exactamente lo que hay, lo que pasa, la realidad de la gente en el campo, no tienen la menor idea. Y yo lo vi ahora que estuve unos días por acá cerca de Bogotá y la gente conversa, y entonces es como cómo mantener el statu quo. ¿Por qué tenemos que cambiar? Vamos como hacia la incertidumbre. O sea, no piensan el cambio que es para la cantidad de gente en las zonas rurales que les transformó la vida. Es que no más usted acostarse tranquilo para poderse levantar y que sus hijos puedan ir a un colegio y no va a pasar nada. Que para una persona en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga es lo normal. Pero resulta que en las zonas rurales eso no era normal. Y ahora es normal. Pero la gente no quiere ver sino cuándo va a ser el costo, a cuál abismo es que vamos a caer. O sea, ahí es que tratar de ver las cosas es que la mayoría de los colombianos que viven en las zonas rurales, por no decir todos, la vida les va a cambiar. Y uno en las ciudades tiene que también no solamente pensar en el confort en el que vive, sino que el resto del país viva bien. Eso es lo que me parece que a los colombianos de las ciudades les cuesta trabajo. Lucas, a usted que le gusta tanto la política, ¿no le llama la atención que en 3 oportunidades la señora canciller ha hablado de la infraestructura? ¿No la nota un poquito bargallerista? No, pero acuérdese que el Partido Liberal la adoptó, ¿no? Fue adopción a posteriori. Sí, pero es interesante lo que puede pasar ahí, porque el Partido Liberal tiene unos precandidatos. Vamos a meterla en problemas. Tiene unos precandidatos, Lucas. Por el otro lado está algo innegable, la fuerza del Centro Democrático, que ya la demostró en el referendo y en las últimas elecciones, ¿no? Es que se nos olvida que el Centro Democrático le ganó la primera vuelta al presidente Santos. O sea, ahí hay una fuerza política y no sé qué candidato escojan. Si escogen al doctor Iván Duque, pues ahí hay un candidato fuerte, o al que escojan. Por el otro lado está Vargas Lleras, que es el candidato de la infraestructura, del cambio, de la revolución en la contratación pública, que tendrá también pues muchas simpatías. Y los liberales, pues, no la van con Germán Vargas Lleras. Poquito, ¿no? Poquito. Entonces, y el presidente, que no participa, pero sí participa, dice, a mí me interesa proteger mi proceso de paz. ¿No le parece que ahí podría surgir una coyuntura, Lucas, de una candidata interesante, mujer, que sale muy bien de la Cancillería? Claro, porque además recordemos que era uno de los nombres que más sonaba para reemplazar al vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Pero eso ya no va a pasar. No va a pasar porque yo creo que ella tiene la suficiente fuerza para, si le interesara, ser candidata presidencial. Y eso no le va a gustar, ¿no? No, Julio, para nada. Para nada. No, gracias. A menos de que un grupo de amigos le insistan mucho. No, tampoco, Julio, no. Eso no va a pasar. No va a pasar. Nos vamos a ver el mar y las estrellas en Villa de Leyva. Tal cual. El mar no, pero las estrellas sí. No, el mar, hasta allá no ha llegado el mar, Julio, no, por ahora. El mar de ella está en Portugal. Señora canciller, ¿algo más? Sí, Julio, un detallito final. Ayer le dimos además un gran cubrimiento al incidente que se presentó en el aeropuerto El Dorado con el reggaetonero Ozuna, que además que maltrató a los oficiales de Migración Colombia. Canciller, desde su perspectiva, primero que todo, ¿con esas excusas bastaba? Porque pues la información que a nosotros nos han dado es que el maltrato de parte del equipo de Ozuna, el reggaetonero, hacia la gente de Migración fue bastante. Y haber pasado la página tan rápido, incluso hay gente que dice que fue que movieron políticos y que como se metió el alcalde de Manizales y empezó a echar teléfono, entonces por eso fue que los dejaron pasar, pero que el insulto sí fue muy grande y que se maltrató gravemente al personal de Migración. No, mire, hay en Migración que hemos hecho para poder tener el servicio que tenemos hoy en día, y es que lo tenemos como parte del protocolo. Persona que maltrate a un funcionario de Migración no entra. Salvo que pida disculpas, porque tiene que haber de todas maneras algo. O sea, tampoco es que vamos a decir no y se va. Tampoco vamos a causarle un daño ni a la persona ni a la actividad que vaya a realizar. Entonces, ese protocolo está. No se le permite el ingreso
y cuando decida pedir las disculpas como se deben pedir, se deja entrar. Y eso fue exactamente lo que pasó cuando me llamaron a mí a decirme pues que no les habían permitido la entrada. Por eso les dije, perfecto, esperemos a que pidan las disculpas necesarias, sin necesidad de llamada de nadie. El alcalde de Manizales tuvo una conversación con el ministro Cristo, el ministro le transmitió exactamente esto que yo le estoy diciendo, que eso era parte de las que con las excusas teníamos, y pidieron las excusas. Sí. ¿No le llamó la atención cuando le dijo su vicecanciller o el funcionario de inmigración que Osuna tenía problemas en el aeropuerto? Porque yo creo que usted no sabía que Osuna era un regatonero. No tenía la menor idea. Yo tampoco. Dijo No usted, tenía... el maestro Osuna le cascó a un funcionario de inmigración. Le dije, no tengo ni idea quién es y a qué viene. Me dijo, no, ese es el show central de la Feria de Manizales. Es famosísimo. Le dije, en todo caso, con excusas, si no, nada. La última pregunta es un correo electrónico que recibo de un oyente. Señora Canciller María Ángela Holguín, Sistema W Radio Colombia. Señora Canciller, muchas gracias por sus palabras de esta mañana sobre distintos temas. Pero, señora Canciller, ¿no ha considerado usted la posibilidad de rebajar el costo de los pasaportes en Colombia, que es muy caro? Bueno, fíjese, Julio, que le hemos trabajado mucho a eso porque parte del costo, digamos, parte de lo que es costoso es el impuesto de timbre, que no somos nosotros, sino es el Ministerio de Hacienda. Lo hemos trabajado con el ministro Cárdenas, lo habíamos mirado si en esta reforma tributaria podía entrar, y era que se bajara el impuesto de timbre para poder bajar el costo del pasaporte. Le tengo que reconocer que no he mirado exactamente si lo logramos bajar para ver si podíamos bajar un poco el pasaporte, porque el pasaporte nosotros lo estamos a ras, o sea, lo que nos cuesta más un poco los gastos de lo que son la administración de los consulados y de las oficinas acá, pero muy, muy pequeño, pero casi yo le diría que el 45% es el impuesto de timbre. Señora ministra, muchas gracias por atendernos, por aceptar todas estas preguntas, algunas imprudentes, otras de actualidad. Desearle muchos éxitos en el 2007, en su siguiente año de Cancillería. Muchas gracias.